Luego pasamos a otra etapa del pueblo de Israel, que es la etapa de los jueces. Jueces no es un concepto tal cual como el que tenemos hoy. Sigamos con la Biblia, libro de Josué, libro de Josué, y sigue jueces, siguiente libro, otro libro histórico, ¿sí? Y este libro histórico nos narra una nueva etapa del pueblo de Israel. Imagínense, las tribus, o sea, se siguen multiplicando, ¿ok? Sigue creciendo muchísimo. Y esto pues estaba así como ya bastante difícil de controlar a tanta gente. Entonces surgen jueces, que son justamente las personas, eran los ancianos de las tribus o las personas que Dios indicaba en cada tribu para velar por la autoridad. Como dice aquí la presentación, eran llamados por Dios. Dios inspiraba a quién iba a ser juez, quién iba a velar por el pueblo, porque se cumpliera la ley que venía en el Levítico, y estas personas pues iban a congregar, ¿no? O sea, eran líderes. Y ahí tenemos, aquí en esta presentación, algunos nombres de jueces. Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, que quizá nos suena más, Samuel, ¿ok? Y en este libro encontramos sus historias. La verdad está muy interesante. Tenemos también aquí la historia de Débora y Barak. Débora, que era una profetisa, pues aquí viene su historia. Gedeón, también otra historia aquí grande. Y bueno, léanlas. La historia de Sansón es más conocida, porque hay esta película, yo no sé si la han visto, pero pues si no, búsquenla, porque es muy interesante. Es una historia también de fe y de confianza en Dios, pero Sansón pues está aquí en el libro de los jueces. Llega un punto en el que el pueblo de Israel siente que no puede seguir más con jueces, como que esto se está volviendo pues desastroso porque se siguen multiplicando y siguen creciendo. Entonces esta época de jueces es más o menos 200 años en la historia del pueblo de Israel. Pero llegó un punto en el que el pueblo, al ver a los otros pueblos y que tenían un rey, empieza a anhelar que haya también un rey que congregue, que dé autoridad, que dé seguridad, que encabece, y piden a Dios un rey. Entonces, el profeta Samuel, si seguimos, en mi Biblia viene después el libro de Ruth. Les recomiendo que lo lean porque esa es otra historia muy buena, ¿no? De una mujer en la Biblia, que cuando tengamos nuestro curso, quizá lo podemos tener el siguiente sábado, creo que sería bueno. Las mujeres en la Biblia, podemos ver a Ruth, ¿ok? Luego viene el primer libro de Samuel. Samuel, profeta, que justamente él es llamado por Dios para ser profeta, y es el que Dios, es el que suplica a Dios por un rey, a nombre de todo el pueblo. Entonces, bueno, pues ahí viene cómo nace Samuel, la historia de Ana y Elcaná, son los papás de Samuel. Nace Samuel, y luego Samuel 3, no se lo pierdan, la vocación de Samuel, el famoso pasaje de habla, Señor, que tu siervo escucha, hermosísimo. Bueno, ahí lo podemos encontrar. Y viene un poquito más, o sea, la historia del pueblo que estaba ahí en guerra con los filisteos. Vamos a seguir. Y en Samuel, primer libro de Samuel 8, viene la petición de un rey. Viene una oración muy cordial de Samuel hacia Dios, donde Dios pues no está del todo convencido de que haya un rey, porque realmente el rey es él. O sea, Dios no había dejado al pueblo, simplemente que ahora el pueblo, al ser tantos y al haber crecido tanto, pues le hacía falta una figura física, ¿no? Y entonces, pues aunque es un diálogo un poquito en el que Dios no está tan convencido, que muy probablemente también eran ellos tampoco tan convencidos, pero que escuchaban el clamor del pueblo y que dicen, bueno, pues
pidámoslo a Dios, ¿no? Pero pues no sabemos si es lo que Dios quiere. Total, Dios al final cede y le dice a Samuel, escucha su voz y nómbrales un rey. Estoy en 1 Samuel 8, 22. Escucha su voz, la voz del pueblo, nómbrales un rey. Y Dios le iba a mostrar a Samuel quién iba a ser ese rey. En 1 Samuel 9 viene toda la historia de Saúl, que si se acuerdan tenía muchos hermanos y él estaba en el campo, ¿no? Con los animales y así las plantas, ¿no? Y entonces él es el más pequeño y Dios le dice a Samuel, es él, ¿no? Y entonces viene todo justamente la unción de Saúl como rey. Un muchacho sencillo, pero pues que Dios escogió y que porque Dios escogió, pues iba a tener la gracia de poder ser el primer rey. La unción viene tal cual en 1 Samuel 10. De aquí viene toda la tradición pues de la época medieval de ungir a los reyes. El papa o algún obispo ungía a los reyes de España, de Francia, de Italia, porque la figura del rey es una figura bíblica, es una figura que Dios acepta y que a quien Dios le delega su autoridad para cuidar del pueblo. Entonces, en la Biblia está todo este fundamento, ¿no? Entonces, en Samuel 10 vemos justamente eso. Vamos a seguir. En Samuel luego también tenemos la historia, bueno, aquí vienen ya los jueces, ¿no? Hay mujeres jueces, aquí está Débora también, ¿no? La historia de Sansón, jueces 16. Entonces ya entramos en reyes. Ya vimos, ¿no? Todo esto. Estamos aquí, unge Samuel a Saúl. Y en el libro de, pues en Samuel 15 viene el pecado de Saúl. Si se fijan, el poder es verdad, el poder corrompe, entonces bueno, pues ahí viene su pecado, pues que fue también de mucha soberbia. A Saúl le tocan las guerras contra los amalecitas y los filisteos, con quien había constante enfrentamiento. Y luego en parte de su historia, pues viene la relación con David. Saúl sí se vuelve como muy, muy soberbio, manda matar a mucha gente. Dios no le había dicho que los matara a ellos. Y este es el gran pecado de Saúl, de desobediencia. Por lo tanto, las voy a invitar, ojalá puedan, a ver la película de la reina Esther. Les puedo mandar el link si ustedes quieren, porque ahí esa película empieza con el pecado de Saúl. Porque justamente mata a unos, pero no mata a otros, que Dios sí le había dicho que mataran. Y por estos otros, luego viene el pueblo de Babilonia, que después se va a llevar como cautivos al pueblo de Israel. La época de la reina Esther es en esta época de cautividad del pueblo de Israel. Pero hace referencia justamente a este pecado, ¿no? Luego viene como a Dios ya no le agrada a Saúl por haber desobedecido, y entra la historia de David, que esta la tenemos más conocida, y no me voy a detener tanto en ella, pero sí las invito a repasarla porque van a encontrar cosas nuevas. Bueno, David es el amado, ¿no? Nace en Belén, vence a Goliat, la gente lo elige como rey, además de Dios, la gente está de acuerdo. Y con David viene el profeta Natán. Así como Samuel estuvo mucho con Saúl, pues el profeta Natán viene a ayudar a David. Los profetas en realidad eran una ayuda a los reyes. Venían a decirles qué quería Dios, qué decía Dios, porque eran gente de mucha oración y se dedicaban a rezar, mientras quizá los reyes pues se dedicaban mucho más al gobierno. David conquista Jerusalén y Dios hace una alianza con él. La espada no será arrebatada de tu casa, lo cual apunta directamente hacia Jesús, ¿okay? Porque justamente se sabía que el Mesías iba a venir
de David, de la familia de David, pues bueno, sigue, ¿no? O sea, es una apuntar hacia el Mesías. El pecado de David, que me parece que también lo conocemos, que es justamente matar a Urías y tener un hijo con su esposa. El tema de tener una sola esposa no estaba claro en estos tiempos. Si teníamos muchas cosas en el Levítico, aquí no estaba tan claro, y David llega a tener 8 esposas. ¿Okay? Se le atribuye el libro de los Salmos. Pues bueno, si queremos leer a David, leamos los 2 libros de Samuel. Los Salmos también se pueden leer, y pensando que fue David, pues se le puede encontrar también otro sentido. Y luego tenemos al tercer rey, que es Salomón, que es fruto del pecado de David. Vean la misericordia de Dios en su esplendor. Aquí tenemos citas. Salomón agradó mucho a Dios y Dios le dijo a él, lo que quieras te lo doy. Y Salomón le dice, quiero sabiduría. Y Dios le da esa sabiduría para gobernar. Por eso fue un gran rey. Fue el rey que más extendió el pueblo de Israel. Pero lo extendió tanto que en los otros pueblos, a donde iba invadiendo y llegando, pues había mujeres muy bonitas y se empezaba a enamorar demasiado. Se dice que, o sea, tuvo un gran harén, tuvo muchísimas mujeres, lo cual no agradó a Dios, y menos que al tener tantas mujeres y estas mujeres ser bienvenidas en el palacio, se traían sus dioses, se traían sus estatuitas, se traían sus ídolos, y Salomón no fue estricto con ellas. Y así fue como poco a poco empezó a entrar la idolatría también al reinado de Israel, lo cual no agradó a Dios para nada. Y a Salomón justamente, aunque fue un gran rey, se le reconoce, y la construcción del templo se le debe a él, se le atribuye también la decadencia después del pueblo de Israel, porque la decadencia viene primero que nada por una decadencia religiosa. El pueblo de Israel pierde fervor, pierde a su único Dios, entran otros dioses, y eso empieza a traer debilidad al pueblo. Poquito a poquito se empieza a debilitar. Se le atribuye el libro del Cantar de los Cantares, lo pueden leer, es un libro de amor, y se dice que él lo escribió a alguna de sus mujeres, ¿no? Que amaba mucho, pero pues es un libro que al final, al estar como palabra de Dios, es porque se atribuye, o sea, es más bien un cántico del pueblo de Israel, su relación con Dios. El esposo es Dios, la esposa Israel, el esposo Dios, la esposa la iglesia. ¿Sí? Bueno, parece que se nos ha ido el tiempo muy rápido, no hemos llegado al templo, me preocupa un poco, pero quisiera ver si tienen preguntas en estos minutitos que nos quedan o algo que comentar. ¿No? Bueno, aquí solo tenemos un mapa del pueblo de Israel en el tiempo de Saúl y de David. Hasta aquí llegaron. Ya en el tiempo de Salomón sí se expandieron muchísimo más. Para la otra clase les pongo un mapa de eso. Bueno. Jerusalén, la palabra Jerusalén viene del latín, ¿no? Aquí está, Jerusalima, y del hebreo, Jerusalem, ciudad de la paz. Jeru, que es ciudad, y Shalom, que es un saludo de paz. Cuando uno va por Polanco, quizá los judíos te dicen Shalom. Bueno, pues te están deseando la paz, ¿no? Hay demasiadas referencias en la Sagrada Escritura a Jerusalén. Bueno, entendamos que Jerusalén representaba la paz, Jerusalén representaba el bienestar, representaba la gran conquista, y ahí fue el lugar elegido por Dios para la construcción del templo. Entonces, la siguiente sesión entraremos directo al templo, que es la evolución
de la morada de Dios, de la tienda, pues Dios ya dice, ya me pueden construir un lugar, ya nos establecimos todos, pues yo también ya me voy a establecer. Y todo el significado que va a adquirir el templo, de forma que hasta la época de Jesús sigue siendo sumamente importante, y como les decía, hoy en día sigue siendo importante y es una tragedia, ¿no?, para el pueblo judío. Entonces, bueno, pues creo que con esto concluimos, y cualquier duda, lo que sea, me pueden mandar por WhatsApp, y vamos a intentar entonces el siguiente sábado, que ya está muy próximo a la Semana Santa, ver el Templo de Jerusalén y ver el tema de las mujeres en la Sagrada Escritura, justamente para no quedarnos con huecos, ¿verdad? Sino para seguir recorriendo todo. Y yo creo que ya con eso vamos a poder, pues sí, concluir un poquito esto, o si no seguimos, ya veremos cómo andamos. Y ustedes vayanme diciendo, ¿no? Si luego quieren que sigamos, podemos seguir profundizando en temas. Bueno, pues muchas gracias, oigan, cuídense mucho, estén en sus casas y cualquier cosa aquí estamos para ustedes. Bye, bye.